A cargo de una nueva serie, de una nueva propuesta, un nuevo programa, un nuevo documental, Bizarro. Es por eso que ya estamos comunicados con él. Carlos, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, preguntarte, en primer lugar, el nombre algo indica, ¿no? Bizarros, pero ¿a qué se refiere justamente esta definición del programa? En realidad, bizarros, para el castellano original, para el español original, quiere decir que es una persona muy corajuda, muy generosa, de gran valentía. Nosotros heredamos el bizarre del norteamericano, que se aplica a lo vetusto, a lo estrambótico, a las películas clase B, que a mí en lo personal no me gustan, lo cual no quiere decir que sean buenas o malas, pero en realidad forma parte del colonialismo del lenguaje, aquel que hablaba Jaureche, aquel que tantos intelectuales del pensamiento nacional han hablado. Es decir, bizarro nosotros lo heredamos y lo utilizamos generalmente para decir algo, lo que te dije recién, algo estrambótico, algo raro, algo loco, cuando en realidad es otra cosa, es completamente lo contrario. Entonces Bizarro trata de 4 personajes históricos que la historiografía oficial ha olvidado. Ellos son el Gaucho Rivero, que hoy está en el billete de 50 pesos, es el primer defensor de las Islas Malvinas, es un gaucho casi bandido rural que es llevado a las Malvinas por Luis Bernet, el primer gobernador de las islas, y que cuando llega la invasión inglesa resiste y va a resistir a cuchillo hasta que finalmente llega un refuerzo de los ingleses y es llevado a Inglaterra y tratado casi como juzgado, pero dudando que sea un ser humano. Después es él mismo el que va a morir envuelto de obligado en aquella heroica patria del restaurador de Rosas. Después está la historia de Martina Chapaná y la vengadora del asesino, de quien es asesino, del Checho Peñarosa, de quienes asesinaron cruelmente a Checho Peñarosa. Está la vida de Pancho Ramírez y la Delfina, aquel caudillo entrerriano que lucha contra el déspota Buenos Aires. Siriaco Cuitiño, el jefe de la Mazorca, el terrible grupo parapolicial que existía durante la época de Rosas. En fin, son personajes olvidados de la historiografía. La investigación es de Hernán Brienza, con el cual ya hemos hecho algunos trabajos juntos, una brillante investigación, y son presentados por una especie de sereno que por la noche está en una biblioteca. Lo rodamos todo en la biblioteca de la Universidad de La Plata, del Museo de Ciencias Naturales, que cuenta una historia truculenta, cargada de sangre. Es un personaje bastante neurótico, bastante obsesivo. Es una especie de una noche en el museo, pero a la Argentina, y mezclado con testimonios y mezclado con animaciones muy sencillas, en blanco y negro. Eso quiere decir Bizarros. El personaje que los cuenta es un personaje que se jacta de hablar de historias terriblemente valientes, pero en el fondo es un cobarde. Entonces va presentando en esa biblioteca, en ese mundo que él cuida, estas historias, ¿no? Es un programa que concursamos y ganamos mediante CEPIA, que es el Centro de Experimentación Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación. Sí. Y finalmente, hace unos días, gratamente nos llama la gente de Encuentro porque lo seleccionaron para pasarlo. Son 4 capítulos que van a proyectar los miércoles a las 22 horas y que va a repetir los domingos a las 17 horas. Hablamos con Carlos Castro, presentándonos Bizarros, este nuevo programa de Canal Encuentro. ¿Y cómo se hace para trabajar con esta documentación? ¿Se va a trabajar con distintas representaciones? ¿Es este presentador y otros actores? ¿Cómo va a ser la dinámica? Es este actor que representa este tipo de sereno, como te contaba, sí, en las largas noches donde él cuida la biblioteca y el museo, y luego se va reconstruyendo con animaciones, pequeñas animaciones, dibujitos animados muy simples, con muy poco movimiento. Hacer animación en Argentina es carísimo, y con testimonios de historiadores, especialistas. En cada capítulo algunos se repiten, otros son distintos. El mismo Hernán Brienza, quien hace la investigación que nosotros de alguna manera nos basamos en su libro Valientes,
para hacer cada uno de los guiones, también es uno de los oradores. Es una historia que intenta rescatar del olvido a personajes, vendría a ser de la B, claro, la historia argentina del siglo XIX, ¿no? Son casi de la C, te diría. Y estar en ascenso era porque Gaucho Rivero está en un billete, pero nada más. ¿Hay muchos más personajes en la historia argentina como estos? Uf, todos los días, está plagado todo el tiempo, siempre el siglo pasado, los que van a quedar. La historia es sí, cruel, digamos, es como Cronos, se va devorando a sus hijos. Un país es cruel, la fundación de un país es cruel. A veces eso no es ni bueno ni malo, pero sí, se olvida de sus personajes, o se los tacha se los mota, se los etiqueta, y es difícil sacarlos de esa etiqueta. ¿Cuántos personajes de la historia del siglo XX han quedado tapados o olvidados porque tuvieron un acto de rebeldía o porque disertaron con algunas ideas del sector dominante? Sí, todo el tiempo, creo que todo el tiempo pasa eso, y bueno, es parte de la construcción de la historia, es parte de la construcción. Estos personajes tienen mucho que ver, en algunos casos Martínez Chapanay, con lo que se llamó en aquellos años bandidos rurales, es decir, claro, donde todavía no existe la consolidación de lo que conocemos hoy como el Estado moderno. Sí, salían era una especie de Robin Hood, digamos. Salían, robaban, eran caudillos, vivían así, vivían contra un Buenos Aires implacable, que no era sometido, bueno, en Villegas se sabe bien esto, ¿no? Digamos, es centro de Buenos Aires, que domina la política económica, agrícola, cultural, y a partir de ahí ejerce su influencia. Imagínate, digo, nosotros somos de una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, imagínate, sí, lo que es para un pueblo, una ciudad del Chaco, de Jujuy, de Formosa, demasiado unitarismo, creo. Carlos, bueno, a partir de este miércoles, entonces, en Canal Encuentro. A partir de este miércoles en Canal Encuentro, es una serie sencilla, como todo lo que uno intenta hacer, y bueno, estamos ahí por estrenar y contentos. Siempre la difusión de materiales nos alegra mucho y nos carga para seguir realizando, ¿no? Realizando documentales, realizando este tipo de películas que son como el crimen, porque no pagan mucho, pero nos da una satisfacción aún mucho más grande. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, y bueno, mucho éxito para este programa que está arrancando, para este documental. Un abrazo grande a César Dimejo, gran maestro y compañero. Muchísimas gracias, hasta luego, buen día. Carlos Castro, director, nos presenta Bizarros, para los gringos, villeguense. Los del norte, la palabra se origina en el vocablo bizarre y la utilizan para definir